porque quiero ser obediente a ti. Aunque siempre que termino, continúan mis luchas mentales. Me quedé corta, te fallé, di menos de lo que esperabas. Te habré hecho sentir orgulloso como padre. Pero aquí estoy nuevamente en obediencia y dependiendo de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, acompáñame porque es que yo sola no puedo hacer esto. Así que aquí estoy, Señor. Si fuera por mí, no lo haría. Pero yo te amo tanto y estoy tan agradecida de lo que tú has hecho en mi vida que quiero responder a tu llamado. Aunque el temor me quiera arropar, hoy decido creer a tu palabra cuando me dices que todo lo puedo en ti porque eres el que me fortaleces. Así que, Señor, aquí vamos una vez más en tu nombre. Esa es parte de mi batalla mental. Esa es mi batalla mental cada vez que me toca hacer esto. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos como que esta guerra constante en nuestras mentes. ¿A alguien le sucede eso? Ese conflicto entre lo que sé que tengo que hacer, lo que Dios dice, lo que Dios me llama a hacer, pero lo que yo pienso o lo que yo creo. Esto incluye esa guerra de pensamientos de fe versus pensamientos de duda. Pensamientos sobre quién dice Dios que soy y lo que los demás y hasta uno mismo piensa que uno es. Pensamientos probablemente de que confío en Dios, pero es que no quiero soltar el control, porque ¿qué tal si lo que Dios quiere para mí no es lo que yo quiero? Y hay veces que quizás oramos o salimos de un servicio llenos de fe, con esperanza, con confianza en el Dios que le servimos, y luego nos arropan pensamientos de incertidumbre, pensamientos de desespero, de preocupación. Llega la falta de esperanza, llega la duda. Y hay una realidad, y es que nuestra mente es el campo de batalla. Déjenme coger, es más, dame la caja porque disculpen. Miren, somos humanos, ustedes nos ven acá arriba a nosotros y ustedes no saben, con las mismas luchas y batallas que ustedes pelean, nosotros también. Así que hay una realidad, nuestra mente es el campo de batalla. Y la mayoría de las pruebas, de los desiertos, de las aflicciones y los conflictos que vamos a enfrentar en esta vida, los podemos vencer y sobrepasar dependiendo si ganamos la batalla en nuestra mente. Así que nosotros estamos aquí y probablemente enfrentamos estas guerras en nuestra mente, y dependiendo del pensamiento que prevalezca, no el que tengas, porque tenemos muchos pensamientos conflictivos, pero dependiendo de ese pensamiento que prevalezca, esa es la batalla que la mente va a ganar. Nosotros enfrentamos guerras en nuestras mentes constantemente, pero hay una buena noticia, y es que Dios es todopoderoso para renovar y transformar nuestra mente, para que nosotros podamos ganar esas batallas mentales, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones y poder hacer la voluntad del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. El enemigo ha bombardeado nuestras mentes con mentiras que nosotros hemos creído, aunque no nos demos cuenta. Y eso nos lleva a nosotros a levantar argumentos en contra de la palabra de Dios, en contra de su verdad. Eso nos lleva muchas veces a resistir la enseñanza. Sí, yo sé que Dios dice, pero ¿usted ha estado ahí? Nos lleva a no creer en lo que Dios dice. Y la manera de yo derribar esos argumentos, ese razonamiento humano, es conociendo la palabra de Dios,
creyéndole a su palabra y caminando en ella. Pablo me dice en este verso que tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Esto no es una oración solamente que se hace. Esto es que tengo que reemplazar con la verdad de Dios y obediencia, reemplazar mi razonamiento. Reemplazar con la verdad de Dios y obediencia lo que yo creo que es por lo que verdaderamente es. Dios me llamó a hacer X cosa, pero probablemente has creído la mentira del enemigo, que quizás te dijeron: tú no vales, no sirves para nada, no vas a poder. Pero si la palabra me dice que todo lo puedo en Él, que Él es el que me fortalece, yo llevo cautivo mi pensamiento, lo llevo preso, le hago un arresto a ese pensamiento que me dice que no puedo, y yo lo reemplazo por decir: ok, no puedo, pero tú, Señor, dijiste y yo obedezco. Yo hago lo natural, Señor, y tú haces lo sobrenatural. El conocer la palabra de Dios, creer en ella por fe y obedecerla es lo que lleva a derribar esos malos pensamientos y esas malas percepciones que hay en nuestras mentes. Y es lo que contradice el verdadero conocimiento de Dios y su naturaleza. Y esto es lo que se refiere Romanos 12:12, cuando dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y entonces lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y yo siempre he creído que este verso, Romanos 12:2, eso debe ser un curso completo. Cada vez que uno se convierte, cada vez que una persona se convierte y es un nuevo creyente. Porque el aceptar, muchos de nosotros cuando dimos ese paso de aceptar al Señor, uno piensa que ese fue el paso final. Me convertí, ya, soy salvo. Pero no es el final, es el primer paso. Luego viene renovar mi mente para yo poder cambiar mi manera de pensar, para entonces yo poder romper con esos ciclos dañinos, con esas relaciones tóxicas, con esas ataduras, para yo poder cambiar mi manera de pensar y entonces tomar buenas decisiones. Entonces ver cambios en mi vida. Y lo más importante, entonces poder caminar en la voluntad que Dios tiene para mí. No es lo que a mí me gusta hacer, es la voluntad de lo que Dios tiene para mí. Así que tengo que conocer la palabra de Dios para poder distinguir esos pensamientos negativos, para poder discernir esas mentiras del enemigo que llevan años en mi mente. Y yo poder decir: eso era lo que yo creía, pero ahora descubrí lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo creía no era. Ahora descubro la verdad en la palabra de Dios. Así que tengo que conocer la palabra de Dios para que en este caminar, cada vez que el enemigo nos quiera bombardear, porque el enemigo no deja, ¿verdad?, su bombardeo y sus cosas cuando nos convertimos. Ahí se intensifica la guerra. Ahí hay que decir, como dijo Pedrito ayer: guerra, guerra. Ahí es que se intensifica la guerra. Entonces tenemos que conocer la palabra del Señor para que cada vez que el enemigo en este caminar me quiera bombardear con pensamientos engañosos, con pensamientos de confusión, con pensamientos que me van a llevar a conclusiones erróneas, con pensamientos que me van a llevar a decisiones erróneas, yo pueda discernir y decir: oh, esto no es de Dios. Este pensamiento me está llevando a una decisión que no es de Dios. Esta decisión me va a llevar a pérdida, me va a llevar a destrucción. Esto no es parte de la voluntad de Dios. Pero necesito esa información en mi mente. Necesito la palabra del Señor en mi mente para yo poder comparar lo que yo tengo con la verdad de Dios y ver qué tengo que reemplazar, qué tengo que cambiar. Así que el enemigo va a querer moldear nuestro pensamiento poco a poco, pero consistentemente. Si hay alguien consistente, es el enemigo. Él te va a decir: tú no puedes, no confíes en nadie, todo el mundo está en tu contra, Dios no va a hacer nada contigo, Dios se cansó de ti, nunca vas a ser una buena madre, nunca vas a ser un buen padre, no vales nada. Es más, confórmate con lo que tienes porque no hay esperanza de cambio para ti. Tenemos que derribar
tenemos que destruir ese razonamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca la palabra de Dios. De eso depende nuestra vida. De eso depende nuestro futuro. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Volvemos. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. ¿Por qué su pensamiento en su alma? Porque en el alma es que están los pensamientos. Porque indica una causa, una razón, ¿verdad? Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Porque, así que lo que está diciendo es: tu vida va en la dirección de tus pensamientos. Así de sencillo. Los pensamientos están en el alma y en el alma está la voluntad. ¿Qué es la voluntad? El yo decidir lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer. Nosotros le servimos al Señor no es con el espíritu, es con el alma, es con mi voluntad. Con eso es que yo le sirvo al Señor. Así que como los pensamientos y el alma, los pensamientos y la voluntad están en el alma, lo que yo piense va a influir lo que yo voy a hacer. Y dependiendo de cómo yo piense, es que yo voy a manejar mi vida. Es que yo voy a tomar decisiones. Es que yo voy a accionar. Así que podemos decir que nuestra vida es el reflejo de lo que hay en nuestras mentes. Mi situación de ahora es el reflejo de lo que está en mi mente, de las decisiones que yo tomé de acuerdo a ¿qué? A mis pensamientos. Yo no sé si a usted le ha pasado o quizás usted es uno de ellos, yo era una de ellas. Porque hay personas que a veces a uno le preguntan si quieren participar en algo. ¿Tú quieres participar en algo? Quizás hasta orar o algo y no se atreven. Uno no espera, ellos no esperan, ¿verdad? Que le terminen de hacer la pregunta. Ay, no. Unos tienen una sonrisa de que yo conozco a alguien así y otros tienen una sonrisa de que yo soy así. No es que las personas no sean capaces, es que piensan que no pueden. Hasta le da taquicardia. De todo hacerle la pregunta, empiezan a sudar. Miren, ni me lo mencionen, no me pregunte. Porque hay personas que lamentablemente ni tan siquiera piensan en salir de la pobreza, porque piensan que no pueden. Porque hay personas que quizás no aplican para un mejor empleo, una mejor posición, porque piensan que no pueden. Hay muchas personas que lamentablemente la condición de vida ahora mismo hubiera sido diferente para bien si hubieran aprovechado oportunidades que dejaron pasar, porque pensaron que no podían y no hicieron. Hay muchos de nosotros que hubiéramos alcanzado una mejor preparación académica, pero no lo hicimos porque pensamos que no podíamos. Yo me gradué con un bachillerato en contabilidad y nunca quise tomar el examen de CPA porque pensé que no podía. Mi sueño era estudiar leyes empresariales y en Puerto Rico eso no lo daban, tenía que salir a los Estados Unidos y como yo nunca me veía aquí, yo en ese momento criaba a mi sobrino, prácticamente lo crié, a mi sobrino mayor, pues yo pensaba, no lo puedo dejar solo porque él me necesita y no lo hice y a fin de cuentas terminé aquí y lo tuve que dejar allá y Dios proveyó y Dios lo guardó. Pero muchas veces vivimos en condiciones muy por debajo de lo que Dios quiere porque pensamos que no podemos hacer mejor en esta vida. Mi vida va en dirección de mis pensamientos. Y miren, lo grandioso de esto es que la ciencia lo confirma. Hay estudios científicos sobre el comportamiento humano que se han realizado y han encontrado que muchas de las personas que batallan con ansiedad, que batallan con trastornos de alimentación, que batallan con adicciones, es como consecuencia de pensamientos erróneos. No es que hay nada malo físico, clínicamente con su cuerpo, es de cómo procesan sus pensamientos. Por ejemplo, hay muchas jóvenes que han caído ¿en qué? En bulimia, en anorexia. ¿Saben lo que es eso? Bulimia, las que comen y se inducen al vómito. Anorexia, las que no comen, porque piensan que no se ven bien. Bueno, ahora hay cirugías por todos lados.
Y no se transforman, con mucho respeto, hay muchas que se deforman porque han caído en patrones de pensamientos erróneos. El enemigo quizás utilizó a personas en una etapa de su vida para afectar el autoestima de esa persona, para impartirle rechazo y decirle que su aspecto físico es lo más importante y que se ven horribles, que tienen que ser más delgadas, que tienes que tener más de aquí, más de allá, que tienes que parecerte a esas fotos fake que salen en las redes sociales. Que si no es así, nadie te va a querer, que nadie te va a aceptar. Entonces incurren en una conducta autodestructiva, no por una condición de salud, por una manera de pensar. Y así hay muchos problemas físicos, emocionales, surgen por patrones de pensamiento, por la costumbre de pensar de cierta manera en casos específicos. Y entonces nos acostumbramos a ese patrón de pensamiento. Y ese patrón de pensamiento equivocado nos lleva a repetir las mismas acciones. En el caso de las personas que la ansiedad es los pensamientos es lo que activa esa ansiedad. Cada vez que tienen una situación, piensan las preocupaciones, le activan los ataques de ansiedad. Personas que se refugian en el alcohol, que se refugian en las drogas. Hay personas que son mentirosos compulsivos, personas que reaccionan de manera explosiva, tienen crisis de identidad, fracasan en relaciones, no dan pasos en fe. ¿Por qué? Por un problema en cómo piensan, en cómo manejan sus pensamientos. Entonces las personas se frustran porque tratan de cambiar la conducta y no pueden, o si lo hacen por un periodo de tiempo corto y no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque lo que hay que cambiar, ¿qué es? El patrón de pensamientos. Y esos pensamientos es lo que va a cambiar mi conducta. Por cuál es su pensamiento en su alma, tal es la persona. Si piensas que no puedes lograr algo, no lo vas a hacer. No lo vas a lograr. Si piensas en que tus problemas no tienen solución, no se van a solucionar porque no le vas a buscar solución, porque piensas que no tienen solución. Este problema no tiene solución, pero le has buscado solución. Si pienso que tal actitud no la voy a cambiar porque es que yo soy así, eso es parte de mi personalidad, cuando no lo es, no lo voy a cambiar. Porque hay algunas personas que lamentablemente cometen suicidio. Y no estoy hablando de los casos clínicos de desbalances químicos en el cerebro. Estoy hablando de casos emocionales. Porque piensan que su vida no puede mejorar. No ven solución a sus problemas. Perdieron la esperanza. Sus pensamientos están en el dolor, en lo que quieren y no tienen, en vez de pensar en cómo lidiar con la situación. Y que ese no es el fin de su vida. Pero al enfocarse en lo que no tienen y en la desesperanza, esos pensamientos lo llevaron a tomar una conclusión errónea. No hay esperanza, no me espera nada mejor y lamentablemente accionaron, quitándose la vida. Tenemos que sacar tiempo y pensar en lo que estamos pensando, porque mi vida se va a mover en la dirección del pensamiento que prevalezca en mi mente. Así que no podemos tener una vida positiva con pensamientos negativos. No hay manera. Nuestra vida nuevamente se mueve en dirección del ¿qué? Del pensamiento que prevalezca, porque ese pensamiento es el que me va a llevar a tomar una decisión. ¿Qué pensamiento ahora mismo prevalece en tu mente? Probablemente mi pasado es muy malo para que Dios me use. Dios tiene propósitos con otros, pero conmigo no. Es que, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún talento, yo no tengo ningún don. No, lo que pasa es que alguien más puede hacerlo mejor que yo. Dios no me puede perdonar. Nunca voy a poder tener una relación cercana con Dios. Todos estos pensamientos nos llevan a no tener
una vida espiritual, a no crecer espiritualmente. Porque Dios no quiere, no. Porque mi manera de pensar me lleva a ni tan siquiera intentar buscar una relación personal con el Señor. Solamente me conformo con llegar a la iglesia. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Entonces miren cómo la ciencia respalda esta verdad. Esto es de Proverbios 23:7. La ciencia dice que los pensamientos tienen un efecto en el cerebro. Cuando tenemos pensamientos, el cerebro libera unas sustancias. Se llaman neurotransmisores, pero vamos a llamarle esos mensajeros, ¿verdad? El cerebro depende de esos mensajeros. Cuando tenemos un pensamiento, se liberan unos mensajeros y el cerebro depende de esos mensajeros para saber qué acción es la que va a tomar, cómo va a reaccionar. Ejemplo, si usted está sentado ahí y de repente piensa en una broma que le hizo a alguien, aunque eso ya pasó, se le dibuja una sonrisa en el rostro. Porque ese pensamiento dice, eso fue un momento gracioso, le manda el mensaje al cerebro y ahí tiene un efecto, se libera una emoción. Como madres, si como madres comenzamos a pensar cuando los niños eran chiquitos, que lo vestíamos con todas estas ropas, que ahora ellos se abochonarían de esa ropa, pero uno se aprovecha cuando son chiquitos, ¿verdad? Y le pone lo que sea. Y pensamos en eso, ay, nos da ternura, como que sentimos algo que no está pasando en ese momento, pero lo sentimos, porque el pensamiento es un pensamiento agradable y le manda un mensaje al cerebro, un pensamiento agradable. Ay, nos sentimos así, ¿verdad? Usted puede estar sentado aquí pensando y más con esta lluvia, en un buen sancocho. Miren, no solamente, no lo tienen de frente, pero rápido se pusieron contentos. Hasta se babean algunos. ¿Por qué? Porque si a usted le gusta, esa va a ser su reacción. Un pensamiento lleva el mensaje al cerebro de que esto está bueno y lo hace sentir así. El pensamiento libera un mensaje al cerebro y eso causa una reacción y esa reacción lo va a llevar a tomar una decisión. ¿Estamos hasta ahí? Mientras más frecuente, la ciencia dice, mientras más frecuente tú piensas algo, cada vez es más fácil repetir ese pensamiento. Son como los hábitos, que después que usted incurre en un comportamiento consecutivamente por una cantidad de tiempo, se convierte en un ¿qué? Con los pensamientos es igual. Si usted se acostumbra a pensar de cierta manera, cada vez es más fácil que usted piense de esa manera. ¿Por qué? Porque pensé algo y esos mensajeros van corriendo al cerebro. Vuelvo y pienso lo mismo y esos mensajeros van otra vez. Y vuelvo y pienso lo mismo y esos mensajeros le mandan el mensaje al cerebro. Lo que pasa es que si pienso lo mismo, ese mensajero va por un mismo camino y crea un camino. Bien boricua, crea una zanja. Si usted tiene un patio que está así de alto de grama y usted en vez de dar la vuelta camina por esa grama, al principio se le va a hacer difícil, ¿verdad? Al segundo día se le va a hacer difícil. Quizás par de semanas se le hace difícil. Pero después de un tiempo, ¿qué pasa en ese camino? Se aplasta, se crea un camino y se le va a hacer más fácil. Eso es lo mismo que pasa con los pensamientos en el cerebro. Cada vez que usted piensa el mismo pensamiento, es más fácil para el cerebro agarrar ese mensaje y mandar el mensaje al cerebro para que tome una decisión o tenga una reacción. Voy a dar este ejemplo porque esto es una de las cosas que yo siempre he dicho que ha sido, Dios trabajó conmigo y esporádicamente todavía sigue trabajando con lo mismo. Es el rechazo, ¿verdad? Cuando quizás sufrimos rechazo, de repente pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros, que nadie nos acepta, pero eso es algo que se va formando gradualmente. Quizás personas que han batallado con rechazo, cada caso es diferente, pero quizás sufrieron maltrato, abandono, palabras hirientes de sus padres o quizás de una persona importante en su vida.
Y eso creó una herida que abrió. Cuando se crea una herida, rechazo entró ahí. Se da una situación con alguien y en base a esa herida pienso, eso es porque a esta persona yo no le caigo bien. Yo no sé, yo creo que es eso, que yo no le caigo bien a la persona tiene algo en contra mía. Ese pensamiento le lleva el mensaje al cerebro, heridas, ofensas, aléjate. Se da otra situación con otra persona, dijeron algo, como ayer hablaron y yo lo tomé que fue por mí, eso lo dijo por mí. Dijeron algo y mi pensamiento vuelve, eso lo dijeron por mí, tienen algo en contra mía. El mensajero le lleva el mensaje al cerebro, rechazo, dolor, ofensa, aléjate. Cada vez que yo esté en una situación que pueda hasta tener un desacuerdo con alguien, que podemos tener desacuerdo, no podemos entender que podemos tener diferentes opiniones sin tener que ser rechazados. Pero en mi mente lo identifico con eso. Y es tanto, y cada vez eso surge más rápido, porque al principio como que debatimos, pero ya automáticamente pasa algo, asignamos, la persona la tiene en contra mía. Yo le puedo pasar por el lado de Dayana y Dayana no me miró y yo la saludé y ella, como siempre, anda despistada. Mira, a mí me pasa eso muchas veces. Yo no estoy alerta de la gente que me habla y después que la persona ha caminado una cuadra es que, ¡ay, Dios te bendiga! O creo que uno la ha saludado. Pero si yo le paso por el lado, como ya mi vida me ha acostumbrado a pensar lo mismo, cada vez es más rápido que el mensaje llega al cerebro y el cerebro manda la reacción, aléjate, heridas, ofensas. Le paso por el lado a ella, ya ni lo pienso. Y digo, ¿qué es lo que te pasa a ti conmigo? Y ella, es esa misma cara de que tú hablas. Pero yo te hablé y tú no me saludaste. ¿Cuál es el problema? Ya ni lo pensé, porque ese camino está trazado. Cada vez que pienso lo mismo al cerebro, dice la ciencia, al cerebro se le hace más fácil pensar eso y enviar una respuesta. Y así hay muchos caminitos que se van formando en nuestro cerebro. Ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque repetimos ciertas maneras de pensar que nos llevan a reaccionar de ciertas maneras y a tomar ciertas decisiones. Y si por mucho tiempo creo en algo, aunque sea una mentira, aunque sea lo incorrecto, se va a convertir en mi manera de pensar, se va a convertir en mi verdad, aunque sea un engaño, aunque sea algo incorrecto. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbró a pensar eso. ¿Estamos hasta aquí? Yo sé que ustedes, no quiero decir que si me entienden, quiero decir que si yo me expliqué bien. Yo sé que ustedes entienden. Yo espero que yo haya explicado bien. Así lo mismo pasa con personas que piensan, no soy capaz, no puedo. Como dije, no le has terminado de preguntar bien algo, si puedes hacer. No, yo no puedo. Empiezan la taquicardia. ¿Por qué? Porque la respuesta normal es no puedo. Con los adolescentes, los niños, usted no le dice algo, sí, ya sé, pero es que no te he terminado de decir lo que te voy a decir. Porque se acostumbraron a esa respuesta, ya es algo automático. Entonces la ciencia dice que nuestro pensamiento le da forma a la manera de responder del cerebro. Y si automáticamente mi pensamiento es yo no puedo, esa respuesta se va a presentar en cada reto, en cada oportunidad que Dios me dé, en cada experiencia nueva, hasta en cada paso de fe que Dios me pide que yo dé. Mi respuesta automática, no puedo. Y es por eso que tenemos que renovar nuestra mente. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su alma, tal es él. Así que tenemos que dejar de pensar en esos pensamientos negativos, en esas mentiras que hemos creído y reemplazarlas con la palabra de Dios, para que entonces ese mensajero que siempre coge esa ruta de no puedo y que le llevan ese mensaje al cerebro, de repente hay un mensajero que haga una ruta diferente. ¿Cómo yo reemplazo? Por ejemplo, si me dedico a conocer la palabra de Dios, cuando se presenta una situación
que el pensamiento diga que no puedo, pero aprendí que la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando me dice, mira, tú puedes dar esta clase, no puedo, y me agarro. El mensajero de repente iba a salir corriendo y pegó freno. Yo no puedo, pero yo aprendí que si yo confío en Dios y el Señor me manda, yo lo puedo hacer. Y ahí el mensajero frena y dice, ya no vamos por este camino. Se desata un mensajero diferente por un camino diferente que está diciendo, aunque no puedo, aprendí que si dependo del Señor, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que hace eso? Que cada vez, si yo me mantengo firme en creer lo que dice la palabra, ese caminito del no puedo, ¿qué le pasa a la grama? Después que usted deja de pasar por ella el tiempo, pues ese caminito se va cerrando. Y le va a ser más difícil a él no puedo llegar al cerebro que al camino que estoy trazando nuevo, que diga, aunque yo creo que no puedo, en el Señor yo sé que Él me va a ayudar. Yo sé que Él me va a dirigir. Yo sé que Él va a proveer. Eso lo dice la ciencia. Que si usted deja de pensar algo, ese camino se borra y usted crea un patrón de pensamiento nuevo. Esos neurotransmisores, esos mensajeros hacen un camino nuevo. Y mientras más usted esté en ese pensamiento y ese camino, el mensaje va a llegar más rápido. Por eso llega un punto que usted, antes de decir no, ok, está bien, yo no puedo, pero que el Señor me acompañe. Y ahí hay un cambio. Eso es lo que significa renovar nuestra mente. Así que por eso es que tenemos que estar llenos consistentemente de la palabra, meditar en ella, declararla, repetirla, orarla, para que cuando lleguen esos pensamientos o esos momentos difíciles, esos momentos de crisis, que el pensamiento, hay una guerra entre dos pensamientos, porque tenemos esa batalla mental, pero que el pensamiento que prevalezca sea lo que dice la palabra del Señor. A mí me encanta cuando la ciencia confirma lo que dice la palabra del Señor. Así que como vemos, nosotros podemos elegir nuestros pensamientos. Nosotros podemos ser intencionales en qué es lo que estoy pensando. Hay pensamientos que van a llegar a nuestra mente y no vamos a tener control sobre ellos, pero sí podemos decidir qué es lo que se queda en mi mente, a qué yo decido creerle. Y tenemos que elegir creerle a la verdad de Dios por encima de nuestros sentimientos, por encima de lo que digan las otras personas, por encima de lo que digan mis experiencias y hasta por encima de mis circunstancias. Esto lo podemos llamar desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios. ¿Qué puedo hacer para transformar mis pensamientos? Yo dije que hoy iba a ser breve, así que la adoración puede prepararse. ¿Quieren saber qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para transformar nuestros pensamientos? Ay, Dios mío. El mensaje todavía está por ahí corriendo. Ajá. Porque cuál es su pensamiento en su alma, así va a ser. Pero esto no se resuelve solamente con oración. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y en la Biblia podemos encontrar 3 cosas claves que debemos hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios. Y la primera es obvia. Hablamos de Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. Esto es la nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que renovar la mente es un proceso continuo. ¿Pero qué necesito para renovar la mente? La palabra de Dios. El yo solamente quedarme con recibir lo que se da desde aquí, con escuchar clases, con escuchar prédicas. Puede orar todo lo que usted quiera, puede ayunar todo lo que usted quiera,
Pero la palabra me dice que la palabra del Señor es lo que va a cambiar mi manera de pensar. ¿Usted quiere una vida diferente? Hay que cambiar la manera de pensar. Señor, ¿por qué siempre caigo en lo mismo y yo no entiendo y cometo las mismas decisiones? ¿Cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Hay que cambiar la manera de pensar. Renovar la mente es un proceso. Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra para que nosotros podamos intencionalmente creer lo que dice la palabra. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y al principio va a ser una lucha, al principio va a ser difícil, pero mientras más usted crea a la palabra en medio de su situación, más fácil va a pensar y va a confiar en lo que dice la palabra. Miren, y por eso es bien importante también que cada persona pertenezca a un grupo de enlaces. Si usted no está recibiendo ese texto o no está asignado a un grupo, me deja saber, porque estamos hablando de sabiduría. Y si hay algo que todos necesitamos en esta vida para lidiar con todas las áreas de nuestra vida, es sabiduría. Y sabiduría aprendimos que no solamente es conocimiento, es yo caminar en ese conocimiento. Así que necesitamos progresar cada día para poder mantener nuestra mente renovada y crecer en nuestra relación con Dios y derribar toda mentira del enemigo. Lo segundo que la Biblia me dice que debo de hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios es Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en la tierra. Lo mejor de la vida cristiana viene del fijar la mirada en las cosas de arriba. Si hacemos esto, nos damos cuenta que nuestra vida está escondida en Cristo y que podemos conectar nuestros pensamientos y corazones con Él. Y esta es la clave para resistir caer en los pensamientos de tentación con los cuales el enemigo bombardea nuestra mente. Recuerden, si cedo al pensamiento, cometo la acción. Así de sencillo. Si cedo a ese pensamiento, voy a hacer lo que estoy pensando. Cuando de antemano nosotros tomamos una decisión sobre lo que queremos o no queremos hacer, cuando venga la tentación en mi mente, si yo digo, no, espérate, yo quiero mantenerme, yo quiero hacer cambios, yo quiero hacer lo correcto. Si ya yo tomo la decisión, voy a hacer lo correcto. Cuando venga ese momento, voy a decir, no, esto no está bien. Yo no quiero fallarle al Señor. Ya yo he sentado esa base en mi pensamiento, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta vida no se trata de placeres aquí. Esta vida se trata de yo pasar la eternidad con el Señor. Y eso me lleva a tomar la decisión correcta. Si yo sé que tengo que lidiar con personas que no tienen buen comportamiento, que les gusta quizás el chisme, las conversaciones de doble sentido, y ya en mi mente voy preparado con la decisión de que cuando esta persona comience a incurrir en esta conducta, yo me voy. Para evitar caer en eso. Porque muchas veces decimos, no, yo no formo parte de eso, pero a veces nos quedamos ahí. Por ahí dicen, no me gusta el chisme, pero me entretiene. Pero si ya en mi mente, y yo sé que esa es mi debilidad, tenemos que ser honestos, si yo sé que esa es mi debilidad, cuando empieza ese ambiente, ya yo tengo en mi mente, me tengo que ir. Ya yo tomé una decisión. De igual manera con la tentación que sea, con la batalla que tengas, ponerte en tu mente, cuando se me esté presentando esta situación, déjame removerme de la misma. Yo tengo que velar por mi sanidad. Voy a mantener mi mente en las cosas de arriba. Cuando llegue la tentación, busca a alguien que ore contigo. En vez de seguirle dándole mente a esa tentación, alguien de confianza, ora por mí. Evalúa qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando que te está llevando a caer en esa tentación y remuévete de eso. Tenemos que ser intencionales en nuestro pensamiento. Y lo tercero que puedo hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios es contrarrestar con la verdad de Dios el pensamiento negativo con el cual batallo. ¿Y qué significa esto? Juan 8, 31 al 32 dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, ¿si ustedes qué? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay manera de yo ser libre
sin conocer la palabra de Dios. No la hay, porque eso es lo que dice el Señor. No somos libres por ahí hablan, tienes que mantener un pensamiento positivo. No, es un pensamiento lleno de la verdad de Dios. Son dos cosas diferentes. Con tú pensar positivamente las cosas no van a suceder. Pero si tú piensas en la palabra de Dios para que actúes en ella, ahí es que vas a ver resultados. Estoy batallando con este pensamiento. ¿Qué es lo que Dios me dice sobre eso? Por ejemplo, hablamos de rechazo. Estoy batallando con rechazo. ¿Qué me dice la palabra? Si yo voy a la palabra me dice que yo soy aceptado. Primera de Pedro 3:4 dice: alabemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo me siento rechazado. No, es que la palabra dice eso. Es más, lo quieres más personal, sencillo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. ¿Con qué batallo? Con el temor. ¿Qué me dice la palabra? Que confíe. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Tengo que hacer algo, pero tengo temor. Aunque el Señor me dijo, tengo temor. Mi cerebro se acostumbró a que tienes temor, no hagas. Tienes temor, no hagas. No. Ahora yo sé que el Señor me dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Tengo que dar un paso en fe. Aunque tenga temor, Señor, lo voy a hacer porque tú estás conmigo. Tengo que hacer otra cosa, Señor, lo voy a hacer porque tú estás conmigo. Con lo que estás batallando, ¿qué dice la palabra? Batallo con este pensamiento de que mi pecado es demasiado grave como para que Dios me perdone. Esta a mí me encanta. Isaías 1:18. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blanco como la nieve. Aunque sea como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blanco como la lana. Le fallé a Dios, me arrepiento, pero no creo que me perdone de nuevo. Lamentaciones 3:22-23. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Si te comprometes a concentrar tu atención en la palabra de Dios, renovando tu mente con la verdad y sacando esos malos pensamientos de tu camino, entonces vas a experimentar la plenitud de la nueva vida que todos podemos tener en Cristo. Todo lo que se necesita es un poco de progreso cada día. Mire, nosotros no somos víctimas de nuestros pensamientos. Y es cierto que no somos capaces de controlar lo que sucede en nuestras vidas o lo que las otras personas piensen o digan o elijan, pero sí nosotros tenemos el poder de elegir lo que creemos y nuestras reacciones a esos acontecimientos de nuestras vidas. La palabra me dice que tenemos la mente de Cristo. Así que de acuerdo con la ciencia y las escrituras somos capaces de pensar y elegir bien. Podemos repetir eso. Yo soy capaz de pensar y elegir bien. Miren, y tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude en este proceso. Incluso cuando elegimos mal, la fe en Jesús y el esfuerzo que estamos haciendo por cambiar nuestras mentes va a estar ahí con nosotros y nos va a restaurar y nos va a levantar y nos va a fortalecer en el proceso. Todos los días tenemos una opción. Nos podemos poner de pie.